A tomar contacto con nuestra primera invitada, que es la congresista del Partido Morado, Flor Pablo, que fuera también ministra de Educación, y al cual el diario La República consagra el espacio principal de su portada bajo un título contundente: Renuncie, señor Bellido. Flor Pablo, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mónica. Explíquenos, por favor, la evolución que han vivido en su bancada desde la búsqueda de ganar la mesa directiva en alianza con Perú Libre, cosa que se frustró el día 27 de julio, hasta esta toma de posición que está usted sosteniendo ahora respecto del primer ministro. Mire, cuando a nosotros nos convoca a los tres congresistas morados, el presidente de la República, nosotros acudimos y aceptamos formar parte de esta mesa. ¿Por qué? Porque había un discurso y un mensaje de moderación. Se planteó que ellos no asumieran la presidencia de la mesa directiva, tender hacia el centro, priorizar la lucha contra la pandemia. Y eso de alguna manera fue corroborado con un mensaje de 28 de julio moderado. Pero lamentablemente lo que ha hecho con una mano lo ha borrado con la otra, con la designación del gabinete liderado por el señor Bellido. Un señor con cuestionamientos, que no genera confianza y que lamentablemente no apoya a ese discurso de moderación del presidente de la República. Así es que nosotros en este momento estamos haciendo una invocación al presidente a revisar la conformación de su gabinete para comenzar nombrar otro premier, y ojalá el propio señor Bellido se dé cuenta de las consecuencias que significa su presencia como premier. Pero eso está lejos de ser posible en realidad, en términos amplios, porque lo que queda claro es que el presidente Castillo ha tenido un discurso, incluso hasta el propio 28 de julio, que podía tener alguna ambigüedad, pero iba hacia en un sentido. Pero al definir al señor Bellido y al ver que se están colocando diferentes personajes vinculados a Vladimir Cerrón, incluso en la vocería del Congreso, que es el tercer cambio que hace Perú Libre, que es el hermano del señor Cerrón, difícil creer que el presidente Castillo no está en la misma línea. Así es, Mónica. Lamentablemente tenemos en este momento una situación muy compleja, porque en realidad lo que corresponde en este momento de emergencia de pandemia es tender puentes para la gobernabilidad, para poder avanzar en los temas prioritarios de salud, educación, reactivación económica. Pero lo que están haciendo en este momento es que prime el criterio partidario, y no está mal que pongan a personas, a líderes de su partido, pero que tengan la competencia y la idoneidad ética para asumir estos cargos, ¿no? De verdad, yo como funcionaria pública me quedo indignada totalmente viendo cómo nombran, por ejemplo, en Provías a una persona que recién acaba de sacar su título, cuando tú tienes en los requisitos formales que tenga 10 años de experiencia, y así sucesivamente, ¿no? Natalia Jiménez, la abogada Natalia Jiménez. Pero no solamente eso, y hay que decir que en Provías se maneja una cantidad inmensa de dinero, cosa que más allá de la presunta irresponsabilidad en nombrar a una persona sin experiencia, estamos frente a la posibilidad de que la situación incluso empeore y vaya más allá. Y es el caso del ministro de Transportes, es la cartera que más recursos maneja en el Estado. ¿Y a quién ponen de ministro? A una persona que su experiencia con el sector transporte es tener multas. En realidad es lamentable que estén poniendo un gabinete que no corresponde al momento de emergencia ni en ningún momento país. El Estado no tiene que ser el motín, el Estado tiene que ser ese lugar donde van definitivamente los profesionales más competentes. No se trata de poner a los nombres conocidos. En todas las regiones del país hay cantidad de funcionarios públicos que podrían tentar y asumir estos cargos con mucho profesionalismo y decencia. Flor Pablo, ¿y qué contesta usted a quien le preguntase, pero cómo está diciendo lo que nosotros decíamos desde hace mucho tiempo? ¿Cómo se han dejado engañar o embarcar en un proyecto que debía conducir a esto? Nos dirá después de unos instantes, que en los que vamos a escuchar a los anunciantes de RPP,
¿Cómo contesta esto? Lo que equivale a explicarnos cómo se ha producido esta rápida evolución desde la alianza con Perú Libre del 27 de julio a estas posturas que nos está explicando usted ahora, pocos días después. Vamos primero con los anunciantes. Son las 8:18, estamos entrevistando a la congresista del Partido Morado, Flor Pablo, quien pide al presidente de la República que rectifique errores y al primer ministro que renuncie. Entonces la pregunta que había quedado planteada es: ¿cómo descubrieron esto tan tarde? Porque el 27 estaban en una alianza con Perú Libre para tener la mesa directiva y ahora está en esta postura. ¿No les dijeron lo que estaban tramando? ¿No se dieron cuenta que había un juego que no se les explicaba? ¿Cómo interpreta usted lo que ha causado un cambio tan súbito en la línea política de su partido? Mira, Fernando, en primer lugar, esta ha sido una decisión de los 3 congresistas morados. Y yo te quiero señalar ahí que nosotros, cuando tuvimos las conversaciones con el presidente, porque nosotros no hemos conversado con ninguna otra persona del partido, ha sido directa la conversación, y nosotros todas esas semanas estábamos buscando diferentes diálogos con las fuerzas políticas, en este ánimo de tender puentes para la gobernabilidad. Y cuando nos da alguien su palabra, diciéndonos que hay un ánimo de moderación, de tender puentes con el centro, de no asumir la mesa directiva, la verdad es que sí creímos en esa palabra. Pueden decirnos ingenuos, sí, pueden decirnos más allá de eso, el calificativo que planteen, pero había esa necesidad. Y nosotros decidimos formar parte de esta mesa con una palabra de moderación, de tender puentes hacia el centro, y la única agenda era atender la pandemia. Nos pareció una forma de establecer diálogos con los que piensan también diferente, porque eso necesita nuestra gobernabilidad. Pero bueno, por eso mismo, por haber estado en estas conversaciones, es que ahora enfáticamente podemos decir que lo que nos dijeron en su momento no corresponde con estas designaciones. Pero usted está diciendo algo que es incluso más grave, que el presidente de la República, el presidente Pedro Castillo, les ha mentido. O sea, porque lo que usted está señalando es que él planteó una vía de moderación. La realidad está diciendo otra cosa y al determinar a su primer ministro, no podemos creer que ha sido una decisión que se le han impuesto, ¿o sí? ¿Cuál es el, digamos, el razonamiento político? Nosotros, Mónica, el día del mensaje a la nación, el mensaje fue de tender puentes, de que este iba a ser un gobierno para todos, que se iba a buscar la concertación. Y al día siguiente nos ponen un premier que polariza, con denuncias de apología a Sendero Luminoso, con una posición radical que no genera estabilidad en el país. En realidad nos sentimos efectivamente engañados. Y tenemos que levantar esa voz de alerta y alarma y hacer el control político. Pero a la vez no podemos seguir polarizando esta situación y ponernos cada uno en un extremo entre la vacancia y la cuestión de confianza. Tenemos que llamar a la madurez del presidente y a la responsabilidad de enmendar sus errores. Asimismo, desde el Congreso también mantener una posición madura y poder evaluar nuestras acciones de control político sin llegar al uso de estas herramientas que generan mucha inestabilidad en el país, menos en este momento de muertes, de pérdida de empleo, una crisis en la que estamos como país. Creo que nos estamos olvidando, el gobierno se está olvidando del momento de crisis en el que está el país. Flor Pablo, usted ha sido ministra de Educación y en esa calidad quería preguntarle su opinión sobre otra decisión tomada por el presidente que ha sido cuestionada desde ya con mucho vigor por medios vinculados al mundo educativo, que es el reconocimiento de un sindicato, FENATE Perú, que naturalmente ha motivado una reacción muy adversa por parte de SUTEP. Cuéntenos lo que usted sabe sobre el estado actual del SUTEP, cuán representativo es y qué puede justificar que en un tiempo récord se haya reconocido a un sindicato que el SUTEP entiende como una disidencia gobernista llamado FENATE Perú. Ahí, Fernando, yo tengo conocimiento directo de este tema porque cuando estaba en el ministerio había el requerimiento de la conformación de este gremio y no habría ningún problema
si no fuera que en su acta de fundación reivindica leyes que hayan sido derogadas como la ley del profesorado. Y lo que se le exigía era que el gremio se enmarque dentro del marco constitucional y de las leyes vigentes en el sector. Yo estoy pidiendo por acceso a la información al Ministerio de Trabajo que nos pueda dar el expediente para ver si ese tema de los principios que sostienen este gremio se corrigieron, porque esa fue la razón por la que no se le daba la autorización y ahora de manera inmediata se les ha dado. Yo espero que lo hayan corregido y si no, estaremos haciendo las denuncias correspondientes y usando los mecanismos administrativos para que se corrija. Pero lo que se dice adicionalmente en ese sentido, congresista Pablo, es que, por ejemplo, el actual ministro de Trabajo era el que acompañaba al entonces líder sindicalista Pedro Castillo en esta huelga magisterial, y eso generaría también un conflicto de interés porque se señala como interesado, juez y parte en esa circunstancia de dar una inscripción veloz y express. Hay designaciones que son cuestionables, ¿no? Hemos hablado del ministerio, del ministro de Transporte, el ministro de Trabajo, el ministro de Defensa, creo que y podemos ir viendo otros que no cumplen tampoco ningún perfil de trayectoria en sus sectores, salvo honrosas excepciones también que hay que decir, pero que no pasan más no nos sobran los dedos de la mano para decir quiénes efectivamente pueden hacer un buen trabajo, caso el señor Franque, la señora Anaí Durán, el mismo señor Torres, y el profesor Cadillo, ¿no? Que conozco y yo tengo expectativa, pero me da pena y es lamentable que gente que puede aportar al país esté liderado por un premier que no cumple con las características que uno necesita en este momento y que es la capacidad de diálogo, el no tener cuestionamientos y tener conocimiento mínimo del Estado. Flor Pablo, ¿qué puede suceder en el Congreso, que es la instancia en la que usted trabaja ahora, si es que no se produce aquello que está usted solicitando, rectificación de los errores? Desde el Congreso creo que tenemos que estar cumpliendo nuestro rol de control político. No puede ser que se nombren funcionarios que no cumplen los requisitos, que se saltan las normas. Como digo, en el país, a lo largo de todas las regiones, hay profesionales competentes, sí, que seguramente también son militantes. Ahí no hay problema. El tema no es que sean militantes o no, sino que cumplan el perfil y tengan la experiencia. Y nosotros tenemos que estar alertas haciendo este control político, pero yo esperaría, en primer lugar, que haya una actitud de enmienda. No podemos polarizar el país poniendo personas que no cumplen con las características que necesita este momento de emergencia. Sí, yo quería mirar también el tema del Congreso desde un horizonte o en retrospectiva, ¿no? Porque usted ha dicho no nos podemos circunscribir a una confianza o una vacancia, pero eso se relativizó en el gobierno del expresidente Vizcarra. La circunstancia que estamos viviendo hoy probablemente sea una consecuencia de lo que se vivió en ese momento. Es decir, hoy, a pocos días de la inauguración de un gobierno, se está hablando de confianza y vacancia, o sea, cosa que probablemente antes de que ocurriera no había sucedido. Entonces ahí también hay una mirada y una reflexión que hay que hacer sobre el papel institucional del Congreso. Mónica, acá tenemos que trabajar por una reforma política y que garantice un equilibrio de poderes. No podemos estar cada uno de nuestra trinchera sacando la fórmula de la vacancia o de la cuestión de confianza, porque eso no ayuda a la gobernabilidad. Entonces creo que lo que viene como hoy día tenemos junta de portavoces, yo lo voy a plantear, pero lo que tenemos que trabajar inmediatamente es esa reforma política que genere un equilibrio de poderes y evite que estemos en esta situación prácticamente de duelo entre un poder y el otro, ¿no? Yo creo que hay que evitar la polarización en este momento y en general, porque la democracia necesita fortalecerse. De acuerdo. Pero llegará un momento, en 30 días, que ustedes tengan que tomar una decisión si se vota o no la confianza. ¿Cómo ve usted entre sus colegas el ánimo respecto de este momento crucial? Estamos recién a una semana
¿no? Yo creo que no podemos en este momento estar sacando los mecanismos que son extremos, que efectivamente se podrían usar en su momento como ya se han hecho, pero creo que este momento es el momento del diálogo, de recapacitar, de hacer la invocación a las autoridades y usar otros mecanismos de control que también tiene el Congreso. Creo que sería anticipado. Estamos a una semana, pareciera más por todo el desorden que hay, pero es una semana recién que ha asumido el presidente y yo espero, la verdad, que vengan la corrección, la enmienda, y creo que ese es el ánimo de varias fuerzas políticas. ¿Cree usted que el presidente... Y día a día iremos viendo el escenario, Fernán. ¿Cree usted, congresista, que el presidente, digamos, puede escuchar estas voces moderadas o están sirviendo de alguna manera o le sirvieron como tontos útiles, y perdóneme que me exprese de esa manera, y que finalmente el objetivo es otro? Porque una invocación se escucha en la medida que haya voluntad de escucha. De lo contrario, si hay un objetivo de otra naturaleza, va a ser muy complicado que esa reflexión llegue a oídos de quien debe llegar para tomar las decisiones adecuadas en bien del país. Mónica, yo no estoy de acuerdo con esa calificación que haces. Yo creo que el país siempre se dice que hay que tender puentes, que hay que dialogar con los que piensan diferente, pero es de la boca para afuera. A la hora que tres congresistas buscan tender puentes, buscan dar un mensaje de moderación ante un gobierno que genera temor, vienen los cuestionamientos, y en realidad qué bueno que hayamos ido a conformar una mesa directiva plural, que no prosperó definitivamente, porque ahora tenemos nosotros, y creo que la ciudadanía evidencia de que la palabra no se respeta, y que el gobierno, por un lado, da mensajes de moderación, y por otro lado tiene actitudes de nombrar un gabinete totalmente que no ayuda al diálogo, ¿no? Un gabinete improvisado, salvo honrosas excepciones, como digo, pero en general en su mayoría están haciendo un copamiento del Estado con personas vinculadas al partido que no tienen ninguna experiencia. Y no solamente es el tema de los ministros, ya estamos viendo el copamiento en general en las otras instituciones que manejan, como el caso del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la mayor cantidad de recursos en el Estado. Tenemos que estar alertas. El Estado se tiene que respetar. El Estado está hecho para servir a la ciudadanía, no para servir intereses particulares, intereses partidarios. Si un partido llega al gobierno, es para servir, no para servirse. De acuerdo, Flor Pablo, muchas gracias por su tiempo y sus explicaciones. Tomamos nota de que su denuncia es más genérica que la sola presencia del señor Bellido en la PCM. Usted nos ha hablado de una voluntad de copar el Estado de la parte de un partido político. Muchas gracias y muy buenos días, señora Flor Pablo, congresista de la bancada del Partido Morado. Vamos a oír los titulares de la media hora a las 8:30, después de la cual